Mi nombre es Alondra García Torres, soy alumna del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Estoy cursando actualmente el sexto semestre. Mi video a continuación será de la mosquita blanca. Su nombre científico es Bemisia tabaci. Taxonomía de la Bemisia tabaci. Filoantrópoda, clase insecta, orden Hemiptera, familia Alerodidae, género Bemisia, especie Bemisia tabaci. Características. El adulto es la forma más conocida. Parece una pequeña mosca, aunque no lo es, con una longitud próxima de 1 milímetro y un tubo blanco amarillento. En reposo, los dos pares de alas adaptan una forma de tejadillo. Durante el día se muestran muy activas, llegando a formar una nube conforme avanzamos por la parcela. Depositan verticalmente unos huevos ovalados de 0.2 a 0.3 milímetros que viran de blanquecinos a acaramelados. Las ninfas tienen forma irregular, próxima a la elíptica, bastante aplanada y de un tono que comienza siendo translúcido y muy difícil de ver, para irse aproximando al blanco amarillento. Pasan por 4 estadios, el primero de los cuales se móvil, para posteriormente inmovilizarse. La cuarta edad se desarrolla dentro del pupario, de forma ovalada pero irregulada, con los bordes inclinados y un color amarillento. El adulto emerge rompiendo el pupario con una característica forma de T. Distribución. Bemisia tabaci se ha registrado en la mayoría de los países del mundo, varios países de Europa, Asia, África, Oceanía, Isla del Pacífico, del Caribe, Norte, Centro y Sudamérica. En total se ha registrado más de 160 países de los 5 continentes. Importancia económica. Bemisia tabaci tiene la capacidad de alimentarse y afectar más de 160 especies de plantas cultivadas y silvestres, aproximadamente, en regiones tropicales y subtropicales. Es capaz de transmitir virus como el mosaico dorado y el mosaico dorado amarillento del frijol común, que resultan en pérdidas del rendimiento hasta el 100%. Ciclo de vida. Bemisia tabaci coloca los huevos en el en vez de las hojas, de forma asilada o en grupos irregulares o en semicírculo. La eclosión ocurre después de 5 a 9 días a 30 grados centígrados, dependiendo de la especie hospedante, la temperatura y la humedad. Del huevo eclosiona una ninfa móvil. Después de unas horas la ninfa se fija, donde pasa por el segundo y tercer estadio. Al pasar por el tercer estadio, la ninfa pasa de 2 fases. La primera se alimenta y la segunda deja de hacerlo para convertirse en pupa. Las primeras 3 etapas ninfales duran de 2 a 4 días cada una. La pupación dura aproximadamente 6 días. El adulto emerge en forma de una ruptura en forma de T invertida del integumento pupal y expande sus alas antes de empolvarse con cera de las glándulas del abdomen. El adulto se alimenta minutos después de emerger. De 2 a 4 horas las hembras vírgenes pueden colocar huevos viables, de los cuales salen machos. La cópula comienza de 12 a 20 horas después de la emergencia y tiene lugar varias veces a lo largo de la vida del adulto. Una hembra puede vivir 60 días, aunque la vida del macho es generalmente mucho más corta. Hospedantes. Se ha reportado a Bemisia tabaci en más de 600 plantas hospedantes ubicadas en 74 familias, incluyendo hortalizas, plantas ornamentales, cultivos industriales y numerosas especies silvestres. Ataca comúnmente plantas que pertenecen a las familias crucíferas, cucurbitácea, solanáceas, leguminosas, entre otras. Hábitos. Bemisia tabaci ovoposita generalmente en vez de las hojas jóvenes. Están anclados por un pedicelo insertado en una fina hendidura, hecha por la hembra, y no en los estomas como en el caso de muchos otros aleroides. Los huevos son de color blanquecinos, recién puestos, pero gradualmente se vuelven marrones. Cada hembra pone hasta 160 huevos. Después de la eclosión, el primer estadio, que es móvil, es plano, ovalado y en forma de escamas
se mueve a un lugar adecuado para alimentarse en la superficie inferior de la hoja, generalmente en hojas maduras donde muda y se vuelve sesiles a lo largo de las restantes etapas ninfales. Puede ocurrir unas 11 a 15 generaciones en un año. En el cultivo de frijol, el número de ninfas por plantas puede ser de 1 a 15. Daños. El frijol común no es un hospedante preferido por Bemisia tabaci, pero en ausencia de otras especies puede alimentarse y reproducirse sobre esta leguminosa, causando un daño severo como plaga y vector de virus. Por otro lado, lo que determina el daño en el cultivo es la magnitud de la infestación, la especie, la variedad de planta, la época del año, el sitio geográfico y el biotipo de Bemisia tabaci. Ocasiona daños directos e indirectos en las plantas, de manera directa al alimentarse del floema, ocasionando el debilitamiento de la planta por la extracción de nutrientes y desórdenes como el plateo de las cucurbitáceas. La madurez irregular en el tomate, el rayado blanco longitudinal en los tallos del col, la deformación en las hojas y clorosis en el tallo de las lechugas, y el albinismo de los tejidos jóvenes y de las vainas del frijol. De manera indirecta, la excreción de sustancias azucaradas que favorecen el crecimiento de hongos como la fumagina, además de la transmisión de virus de la familia Gremidae del género Begomibus de manera persistentes, calvirus, hipomovirus y crinivirus. Virus transmitido por Bemisia tabaco en frijol. Más de 100 especies en Begomovirus son transmitidos por Bemisia tabaci a más de 20 especies de plantas cultivadas. Dicha especie es vector de virus de forma persistente y circulada, como el virus tomatado yellow, leaf curl virus y tomate motle virus, que ocasionan pérdidas en el rendimiento. Otros como el virus del mosaico dorado y el mosaico dorado amarillento del frijol, que son los más devastadores y que representan la mayor amenaza a la producción de frijol de los trópicos americanos. Los síntomas de frijol se manifiestan por una marcada deformación en las hojas, muchos de los cuales pueden volverse completamente amarillas o casi descoloridas. Las vainas de las plantas infectadas son muy deformes. Las semillas se pueden decolorar, deformar y disminuir de tamaño y peso. Otros virus transmitidos por Bemisia tabaci son virus mosaico enano del frijol, virus del arrugamiento foliar del frijol y el virus del mosaico cálido del frijol, los cuales no se consideran de importancia económica en el cultivo. Control biológico. Existen muchos insectos que son depredadores y parasitoides de las mosquitas. Así también existen entomopatógenos que causan enfermedades que han sido probados por el control biológico de Bemisia tabaci. Entre los depredadores, algunas especies de chinches de la familia Miridae con cierta frecuencia se asocian al cultivo, tanto al aire libre como al invernadero. Macrolopus, Carilogus, Dictupis, Tamalipis, D. errans, Cyclopetis teuns son consumidores activos de larvas de mosca blanca. La liberación en el cultivo debe realizarse al principio de la infección cuando la población de moscas son bajas. Entre otras especies de depredadores se tienen el grupo de los coccinélidos, donde se encuentran varias especies de catarinas que depredan a ninfas de mosquitas y los hacen adultos y larvas. Distintas especies de Antrocárides, Laevegus majusculus, Niger sauteri, se nutren ocasionalmente de larvas de mosca blanca, aunque su incidencia en la regularización
de las poblaciones es mínima. En caso de los parasitoides se mencionan varios géneros de la familia Annelida y de la familia Platygasteridae. Las temperaturas y las condiciones ecológicas pueden condicionar la actuación de estos auxiliares, que ejercen buen control en algunos alternos. El género Encarsia es el más representado, que parasitan a esta mosca blanca, aunque su eficacia es menor. Cuando la humedad relativa es elevada, algunas larvas son afectadas por hongos entomopatógenos, Verticillum lecani, Paecilumines farinus, Phamocerus o Anchersonia aleiride. Usar extractos vegetales para repeler los adultos y controlar las ninfas de la mosca. Se han obtenido resultados satisfactorios como semillas de min, extracto de ajo, chile picante, cebolla y otros. Por otro lado, se conoce que la aplicación de las soluciones jabonosas ayuda al control de la plaga, pero estas deben hacerse con pulverizadores que garanticen una buena cobertura. La solución protege el cuerpo de la plaga y al exponerla al sol provoca su deshidratación y muere. Control cultural. Un control efectivo de los insectos depende de la combinación de prácticas culturales que pueden contribuir a disminuir la incidencia de Bemisia tabaci. Antes de plantar se sugiere eliminar malezas y restos de cosechas anteriores. Para cultivos en invernadero, el colocar doble malla en los invernaderos y colocación de doble puerta o malla en la entrada. Esto permite disminuir de forma eficaz los efectos de la plaga por los virus que transmiten. Mallas de 20 por 10 hilos sobre centímetro cuadrado impiden el paso de Bemisia tabaci, siendo muy restrictivas las mallas de 15 por 15 hilos y 12 por 12 hilos. Se aconseja eliminar inmediatamente las plantas con síntomas de virus en el cultivo y la eliminación de malezas como posibles reservorias del vector o virus. Rotar con cultivos que no sean hospedantes de la mosca blanca como maíz, sorgo, caña de azúcar, pimentón, cebolla, entre otros. Uso de barreras vivas como cultivos de maíz, sorgo, kinggrass que rodean al cultivo como cercos y dificultan la llegada de los adultos como para colonizar al cultivo principal. Estos cultivos favorecen el incremento de insectos benéficos. Cultivo trampa, que son plantas preferidas para el insecto como pepino, frijol, camote, donde se concentran las aplicaciones de insecticidas. Evitar sembrar en época seca cuando las poblaciones de la plaga son altas. Monitoreo. Las técnicas de muestreo para esta especie de mosca blanca se pueden dividir en dos grupos: aquellas destinadas al seguimiento de estados inmaduros y las que tienen como objetivo los adultos. Los muestreos y aplicaciones deberán realizarse antes de las 8 a.m. o bien durante la tarde, debido a la actividad del vuelo de la plaga. Para el caso de los adultos, las técnicas de muestreo mediante trampas adhesivas de color amarillo han sido ampliamente utilizadas con buenos resultados. Estas se colocan dentro y fuera del cultivo a unos 28 a 78 centímetros del suelo, con 20 trampas por hectárea colocadas a favor del viento, aproximadamente cada 15 metros de distancia entre ellas. Estas trampas deben limpiarse cada 10 a 15 días con agua jabonosa y colocarlas otra vez en preciso cuidar la efectividad del pegamento. Para el muestreo directo en la planta de estados inmaduros ha sido desarrollados métodos tanto en cultivos en invernadero como en campo abierto. Esto para estimar la población relativa o para determinar ausencia o presencia de la plaga. Los umbrales de intervención para tomate son de 5 adultos por hoja y de 4 ninfas por foliolo.
El muestreo de estados inmaduros se debe realizar 20 días después de la siembra. Recorrer el lote en forma de zigzag. Se debe observar el envés en los foliolos y hojas, de al menos 2 plantas por cada 100 metros cuadrados de superficie. Examinarlos y detectar si se ha alcanzado o sobrepasado el umbral de acción que ya se mencionó anteriormente. Repetir los muestreos semanales.